Bueno, estudiantes, saludos nuevamente. Estamos aquí haciendo el tercer video. Esperamos que la información anterior sea valiosa para ustedes. Ya hicimos el recorrido iniciamos las fases de cuáles son los puntos claves de la gestión de patrimonio, viéndolo desde la parte administrativa. Siempre estamos hablando, por supuesto, de la parte de la conservación y también tratamos el punto de como patrimonio una y otra vez. También hicimos la conexión con el marco legal o con instituciones que tienen que ver con financiamiento. Ya vamos con el marco legal en la parte, sobre todo en la parte de los archivos históricos. Y tenemos esta diapositiva para comentarles rápidamente sobre la restauración de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es una basílica de la Chiquinquirá, que es una basílica una de las más importantes que tenemos en el país. La cantidad de feligreses es bastante amplia. Se hizo la restauración de frescos interiores con un financiamiento, fíjense que bastante curioso, instituciones, personalidades y artistas locales que hicieron toda una gestión para poder recaudar fondos y hacer toda esta intervención, que por supuesto fue bastante costosa. Y la rehabilitación integral en el 2023, que ahí sí jugó un papel importante el Estado y el Instituto de Patrimonio Cultural, cuando estamos hablando de edificaciones de patrimonio. En general, siempre se tiene que notificar al Instituto de Patrimonio Cultural lo que se está realizando, justamente porque ellos son, digamos que la autoridad máxima en la parte de patrimonio para indicar o para estar atentos de que no haya ninguna modificación o algo indebido en esa intervención. En el caso de las obras de rehabilitación del año 2023, nosotros colocamos la parte de instalación de reflectores, bombillos, trabajo de impermeabilización. Por eso, curioso que comentábamos con la Catedral Metropolitana de México, que nunca pensamos en cuántos bombillos tiene un espacio, cuántas ventanas tienes, cuántos reflectores tengo. O sea, siempre pensamos o por supuesto en la parte patrimonial, en la obra y en el edificio, pero todos esos elementos que tiene dentro también son parte de lo que ese espacio requiere para poder sostenerse. Entonces, eso lo dejamos allí, lo pueden verificar en internet. Cualquier cosa nos preguntan. Venimos ya a Europa. Hicimos como unos estudios de caso para comentarles algunas cosas. Esta fotografía es bellísima. Eh, es la restauración de la Capilla Sistina, una de las restauraciones. Queremos comentarles que después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, después de todo lo sucedido en ese conflicto, la iglesia enfrentó el desafío de restaurar edificios devastados, por supuesto, y aquí tenemos a la Capilla Sistina, donde en la fotografía se hace la recuperación de estos frescos bueno, ellos son uno de los pioneros en las técnicas avanzadas de conservación. Es bastante importante, fíjense la fotografía, ya ellos tienen unas maquinarias totalmente diferentes, eh, instrumentos, todo lo que se requiere para, por supuesto, los especialistas puedan alcanzar los espacios y se pueda dar la restauración. En el caso de la revisión, aquí quería llegar del Ecce Homo de Borja. Esta es una pintura mural que estaba en el Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Borja, Zaragoza, en España. Y bueno, Cecilia Jiménez, una feligresa local que de verdad de la mejor manera, con la mejor disposición, sin formación profesional en la parte de conservación, ahí le hacemos subrayamos para poder darle a ustedes una indicación. Ella toma la obra y le hace una intervención porque ya tenía un desgaste en la pintura, un levantamiento en la capa pictórica. Y bueno, ella estaba bastante en mal estado, y dice, por la humedad, la falta de conservación preventiva. Y ella, bueno, tomó la decisión por cuenta propia, por supuesto, hacer un intento de restauración, y la imagen se distorsionó. La primera, Por completo. por completo. La primera es el mural, la segunda es el problema que tenía de pérdida de la gama pictórica, y el tercero es finalmente la pieza después de la restauración, que bueno, no lo llamamos restauración, pero la intervención que hizo esta persona
Por supuesto que, como repito, ella lo indica, lo pueden ver en internet, que ella lo hizo de la mejor manera. Por supuesto, se volvió viral por otras razones. Sin embargo, para nosotros, Claro, lo que queremos conversarles a ustedes, o comentarles, perdón, a ustedes, es que todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural no debe ser intervenido por cualquier persona. Sabemos que muchas veces uno siente que puede hacer lo mejor posible, pero realmente no. No podemos tocar las piezas patrimoniales. El Instituto de Patrimonio Cultural prohíbe que las intervenciones no se realicen por especialistas. Además que como esto tiene todo un proceso técnico, científico, cuando se hacen restauraciones que de repente así dicen, es. no, pero es que yo coloqué tal pintura o le coloqué tal adhesivo. La realidad es que las restauraciones, uno de los principios que se tienen es que haya reversibilidad. Es decir, si yo no utilizo el tratamiento adecuado, si yo no utilizo los materiales adecuados, lo que requiero con conocimiento, yo no puedo echar un paso hacia atrás para deshacer esa intervención, sino que ella se fija y se genera un problema mayor. Quiero poner un ejemplo Ujú. con respecto a este tipo de intervenciones, ¿no? En el Museo Sacro de Caracas tenemos una obra de Juan Pedro López llamada San José y el Niño. Esta obra en particular, extemporáneamente, recordemos que esto es una obra de 1700 algo, esta obra en particular le hicieron una intervención extemporánea al rostro del niño, deformándolo literalmente, o sea, le pintaron cejas, le deformaron los ojos, etcétera. En el proceso de limpieza técnica de la obra y restauración, José Nicolás Pérez, que es el restaurador de planta del Museo Sacro de Caracas, logró ir retirando las pátinas de contaminación y haciendo ese proceso con los químicos especiales, etcétera, logró determinar que ese no era el rostro original del niño, porque mientras iba quitando las capas superficiales de contaminación, también consiguió capas superficiales de pintura que no correspondían a la pintura original. Al retirarla, pudo determinar que debajo de esas capas de pintura estaba el rostro original y se pudo hacer un rescate del rostro original del niño que hoy se exhibe en la sala de pintura del museo, que es un modelo maravilloso lo que se ha podido obtener en la recuperación de esta pintura. Debo ver. Aquí entre las lecciones aprendidas, bueno, la importancia, por supuesto, volvemos a recalcarlo, de que sean expertos los que hagan la intervención y la Ujú. importancia de lo que ustedes están haciendo en este momento, lo que está haciendo la conferencia, lo que está haciendo LIMPA y otras instituciones, que es educar a las comunidades locales sobre la importancia de preservar. Fíjense que no estamos hablando de Así es. conservación, no estamos hablando de restauración, pero sí estamos hablando de la parte de la preservación, que es donde, que es ese límite o es esa acción que yo puedo realizar sin estar sobre la pieza, la obra. Eh, esto, esto era bueno, era parte del dato curioso. Fíjense que para el siglo XVI, los templos cristianos estaban escondidos, había toda una repercusión, una resistencia religiosa, y lo que me parece curioso de la imagen es que esa es la Virgen María disfrazada. Fíjense, es del siglo XVII, es la Virgen María, justamente para poder seguir con la devoción, pues si uno la ve como, uno no está acostumbrado a verla de esa manera, ¿no? A observarla y a vincularla con la Virgen María. Entonces, ahí les dejo abajo la nota para que ustedes vieran, fíjense que dicen el cristianismo fue perseguido en numerosas partes del país, ocurriendo matanzas. Los cristianos eran considerados una secta y celebraban sus ritos en cuevas y sitios ocultos. El cristianismo dejó de existir públicamente en el siglo XVII. Esto es en Asia, en Japón. De todas maneras, por ahí les dejo el link para que ustedes lo revisen en otra oportunidad. Vamos con otro aspecto clave, la administración y la organización. En este punto, como estamos hablando ya en la parte organizativa, tenemos que para todo esto que tiene que ver con el patrimonio, deben haber comisiones de arte sacro. Ay,
disculpen, comisiones de arte sacro, archivos históricos para la gestión de documentos, por supuesto, museo de arte sacro o esos pininos que hay de instituciones que quieren llegar a ser un museo, que todavía no saben cómo, pero que ya toman objetos y lo llevan a la parte de expositiva, los muestran y que hay que tener cuidado justamente con esos objetos que de repente no estén adecuadamente asumiendo en el espacio las normas de conservación para la muestra de objetos que sean patrimonio. Y los programas de formación para el clero y laico, como este que ustedes están haciendo, como otro. ¿Qué es una comisión de arte sacro? Por supuesto, que es un equipo interdisciplinario, que es una comisión Así que es. siempre va a trabajar la parte de la protección, la conservación, que quiere promover los bienes artísticos, culturales que tiene, por supuesto, esa institución o ese organismo. Su objetivo, tanto trabajar con los tangibles como los intangibles, respetando siempre su función religiosa y cultural, porque aquí eso es muy importante. Nosotros hemos tenido casos en donde por supuesto, nos solicitan alguna, bueno, cuando estaba en un museo, nos solicitan una pieza, porque bueno, esa pieza tenía 70 años en un espacio religioso, entonces nos decían, pero es que eso es parte de nuestra tradición, nuestras visitas como feligreses durante tantos años, y nosotros del lado del patrimonio decíamos, sí, pero la pieza no está bien. No está bien en este momento para ser exhibida, no está bien para estar en ese espacio, en esa capilla. Y claro, tuvimos que aprender, entender y también, bueno, digamos que manejarnos mejor, porque ¿cuál es la función de ese objeto? Porque al final lo primero que tiene que ser es evangelizar y lo segundo que tiene que ser es la parte del patrimonio cultural, o es al contrario, o son los dos. Entonces, algunas veces uno tiene como esas diatribas, esos momentos en donde uno dice, bueno, pero es que tengo que conservarlo para poder exhibirlo. Y francamente yo diría que, y bueno, y es parte de todos los estudios que tienen que ver con patrimonio turístico, responsable y sostenible, que nosotros debemos siempre cuidar las piezas, tenerlas lo mejor posible. Solamente trabajamos piezas exhibidas cuando ellas están, digamos que con la estructura física lo más estable posible. Y de otra manera, pues debemos hacer primero la intervención. Si no se puede, y ya está en el espacio y en ese espacio ha tenido 50 años, no sé, en los últimos 10 años es que ha tenido problemas, es mejor no tocarla. No tocarla hasta que llegue un especialista que pueda trabajar en ella. Esa es la recomendación. No sé si tienes algo que agregar sobre esto. Estas comisiones estas comisiones de arte sacro efectivamente tienen que estar integradas por teólogos, por especialistas técnicos calificados en las materias eh, de específicas inherentes al arte sacro. Y estos se conocen como los comités interdisciplinarios, ¿no? Que están integrados por historiadores de arte, como aparece acá, conservadores y restauradores que pueden aplicar técnicas científicas para la preservación de los bienes materiales como escultura, pintura, altares, textiles y liturgia. Es común participar, la participación de arquitectos eh, para patrimonio edificado. a la parte de infraestructura, eh, de Alvilla, Alvesia, etcétera, ¿no? Y bueno, estos equipos interdisciplinarios se complementan también con eh, mano de obra calificada de obreros especializados, por ejemplo, algunos carpinteros que tengan dominio eh, de los techos, que es mano de obra altamente calificada para la realización de y con supervisión de arquitectos, especialistas, técnicos, para guiar siempre con criterio las restauraciones que puedan hacerse sobre cada uno de los espacios. Adelante. Ah, es que en algún momento te quedaste en silencio. Bueno, lo importante aquí es que estas comisiones, por supuesto,
en algunos lugares no tendrán todos los equipos, no tienen que ser exactamente todos. Lo que sí debe haber obligatoriamente es un conservador o un restaurador que maneje obras de arte, que tenga experiencia validada. Si es patrimonio edificado, ya saben que tiene que haber un arquitecto, que haya un sacerdote o un teólogo, es obligatorio porque por supuesto el conservador o el restaurador cuando va a trabajar una pieza tiene que tener toda la información posible, tanto de la pieza, tiene que ser una gran investigación, revisar los registros de inventario, ver cómo estaba en el último registro de inventario, cómo está en este momento del estado de conservación. Además, es una gran responsabilidad porque en el momento, después que yo haga la intervención, tengo que volver a llevar ese expediente, esa intervención, ese estudio, todo lo que se hizo. Entonces, en ese registro de inventario va a estar catalogado cada una de las intervenciones que se hizo y se puede comparar en fotografía lo que se realiza. Entonces, todo esto de las intervenciones, todo esto son decisiones de la propia comisión que además permite que de repente quien lleva la parroquia, la iglesia parroquial, no es especialista en el área, pero puede tener, por supuesto, un gran aprendizaje al lado de aquellos que tienen un conocimiento en la parte cultura, del patrimonio cultural. Eh, ¿sí? ¿Son? Ok. Las funciones principales. Bueno, sin alargarlo mucho, porque se las colocamos aquí como para que ustedes pudieran tenerlo en caso de necesitarlo. Bueno, protección y conservación, ya sabes, garantizar que todo esté en el mejor estado posible, realizar diagnóstico y supervisiones a restauración y supervisar restauraciones. No es solo el especialista, igual uno siempre tiene que ir, ver qué está ocurriendo, cómo va el proceso, prevenir el deterioro o pérdida de bienes patrimoniales, sea por vandalismo o porque, bueno, haya un expolio, un robo en el espacio, siempre se tiene que saber qué es lo que se tiene. Esta asesoría que habíamos comentado, para siempre respetar la tradición y la espiritualidad católica, no podemos hacer una intervención solamente porque creemos o porque lo leímos en otros lugares, siempre tenemos que pensar además en la localidad donde se está trabajando la pieza, promoción y difusión. Sensibilizar a la comunidad, por supuesto, el valor del arte sacro, el valor de lo que se tiene allí, de la iglesia, de los rituales, colaborar con los museos y centros culturales en la divulgación del patrimonio religioso. Por supuesto que estos espacios están para ser visitados. El patrimonio que allí se exhibe bajo una gran responsabilidad, con mucha responsabilidad, en vista de que no se expone el mayor tiempo posible. Hay cambios de las obras para que puedan descansar. Digamos que es importante aclarar que siempre todo patrimonio no puede ser explotado, porque el patrimonio tiene que ser sostenible, tiene que tener un mantenimiento. Bueno, documentación de inventario, crear y mantener un inventario actualizado, eso se lo hemos comentado varias veces. Y documentar la historia, el estado de Eso es ubicación de los imprescindible. bienes. Sí, por eso es que, oh, está un poco más allá. Bueno, ya lo vamos a ver. Hay una lámina que tiene que ver con el registro, como para reforzar un poco más, o una vez más, cómo se llaman los inventarios. Pero bueno, ya llegamos al punto de qué es un archivo histórico arquidiocesano. Normalmente, pues, se cree que los archivos históricos arquidiocesanos, por ser de la iglesia, solamente tienen eh, perdón, documentación que tiene que ver con la parte sacramental, Documentos. sí, que solamente tiene que ver con el bautismo, con el matrimonio, pero la realidad, o confirmación, la realidad es otra. Los archivos históricos arquidiocesanos, sobre todo los más antiguos que tiene el país, así como los que llevan las parroquias, cuéntame, Willy. Efectivamente, los archivos arquidiocesanos son repositorios documentales de gran importancia histórica que guardan de manera la historia de un país, no simplemente de o actos sacramentales, como son los libros parroquiales, los libros, sino que vamos un poco más allá, porque habla un poco de la historia de las mentalidades, que son líneas de investigación. Habla también de esos documentos que están sobre el modus vivendi de las épocas. Abordan temas sobre historia y creación de pueblos, de localidades. Habla
por ejemplo, las prácticas médico-científicas de las épocas. Y puedes conseguir un sin de temas importantes para la relevancia. Recordemos que estos archivos históricos es importante, forman parte de los pueblos y hay que preservarlos para investigar, porque forman parte esta documentación de lo que son las memorias del papel, las memorias de las civilizaciones humanas, como dice el dicho, ¿no? Bueno, iba a Todo comentar una aquel que cosa. no conoce su historia condenado a repetirla. Y esta historia marca gran parte de la idiosincrasia de lo que somos como pueblo y como civilización. Adelante. No, iba a comentar que, bueno, por supuesto son una fuente de información para la investigación, como temas como la genealogía, la demografía, Sí, bueno, conocer la historia de la evangelización, en el caso del Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas, que es uno de los más antiguos, allí están documentos coloniales, hay secciones como cofradías, capellanías, judiciales, de hecho está, testamentaría, sí, reales cédulas. exactamente. Y es bueno, es muy importante, como dice William, se puede estudiar la vida cotidiana, se puede estudiar la arquitectura religiosa, de hecho los libros de Alfredo Bulto, en el año, a finales del año 60, cuando estuvo Jaime Suria haciendo el levantamiento del Archivo Histórico Arquidiocesano, para cuando se abre al público, efectivamente, ese archivo tuvo, digamos que una modernización y una de las personas que ayudó a que ese archivo tuviera una, un cambio fue Alfredo Bulton porque decía Emilia Troconi que él solicitaba los documentos y Surya le decía, bueno, si tú me ayudas a organizar esto, yo te presto los documentos para el que tú lo puedas leer. Bueno, no prestado de salir del espacio, sino en el momento de la consulta. Y así estuvieron muchos personajes de nuestra historia venezolana que ayudaron pues a clasificar estos documentos. Bueno, vamos a seguir con. Y es, y es una tarea que continúa hoy en día, ¿no? Sí, vale, totalmente. Aquí les trajimos unas fotografías de este repositorio eclesiástico para que ustedes vean la belleza de los documentos que se tienen allí resguardados. Fíjense en la primera, la caligrafía, es una tinta ferrogálica, es un soporte antiguo, es un papel, igual que el segundo, son soportes artesanales hechos de trapo. El segundo es del siglo XVIII, el primero no lo dice, pero bueno. El tercero es una, y el cuarto son bulas papales. Fíjense la belleza de las bulas papales, las letras capitales. Sí, Sí, se les llama bula porque tienen ese sello de plomo, están guindados con un cordón trenzado. De verdad son documentos que son muy claro, especiales. la figura de San Pedro y San Pablo. Sí, la figura de San Pedro y San Pablo, esto es Sí, otra bula. Allí tenemos en varios idiomas. Aquí tenemos la bula de Ignacio Velasco García, uno de nuestros cardenales, ya esta es contemporánea, sobre un soporte de vitela, no es pergamino propiamente, es vitela, por el grosor y la forma y la delicadeza de cómo se fabricó este soporte. Fíjense que esto es, William, a ti que te encanta, un árbol genealógico. tienen las características de seguir siendo trazadas a mano y son edictos emitidos por la Santa Sede, por la máxima autoridad de la Santa Sede, el Papa, para hacer nombramientos específicas, etcétera, ¿no? Son documentos que se atesoran dentro de estos archivos históricos diocesanos y algunos archivos históricos civiles como el Archivo General de la Nación, donde también hay documentos de la iglesia y hay bulas, hay una sección de bulas, capellanía y documentos de índole religioso. Bueno, aquí presencia de algunos tipos de bula y otras intervenciones que se pueden ir mencionando también Bueno, como aquí, ejemplos. esto que lo dejé aquí es para que ustedes
Observen cómo son las restauraciones. La primera fotografía, las del lado izquierdo, es como cómo estaba el libro antes de de la intervención y después de la intervención es la segunda. Fíjense que entre los principios se tiene la mínima intervención, solo se hace lo necesario, no somos creativos, no nos ponemos a inventar ni diseñamos sobre la pieza documental más allá de lo que es necesario. Objetividad, sentido común, criterio profesional, conservación antes que el valor económico, no podemos utilizar cualquier tipo de material, debemos usar los materiales que son. Y ética profesional sobre la falsificación, porque ustedes dirán, ¿por qué falsificación? Y es que si yo tengo un documento y ese Documento. documento no tiene alguna palabra y yo no puedo sustentar que esa sea la palabra, yo no puedo sencillamente redibujar las letras que estaban allí. En ningún momento puedo hacer cambios, así sean ligeros, en las obras cuando se hace una intervención. Sí, hay que respetar los criterios de autenticidad de la documentación y ante cualquier intervención que se haga, respetar el criterio de reversibilidad de los elementos que se vayan agregando al papel. Esta diapositiva, bueno, ya es la relación o el marco jurídico que tiene que ver con los archivos históricos y la protección del patrimonio Sí. documental que comentaba William ahorita, que está el Archivo General de la Nación, que es la institución rectora del Sistema Nacional de Archivos en Venezuela. Fíjense que eh, esta institución coordina políticas públicas en materia de archivos. Sin embargo, el que es propietario del archivo es propietario del archivo. Sencillamente busca la forma de que, de, de que de dar su experiencia técnica, de garantizar que haya una evaluación profesional en caso de que exista una solicitud. Por supuesto, ellos dan las directrices para todos los archivos de las instituciones públicas, evitan, por supuesto, la destrucción, la comercialización indebida o la salida ilegal del país en conjunto con el IPC. Fíjense que el IPC y el Archivo General de la Nación se conectan porque la institución rectora de todo lo que tiene que ver con archivos, los especialistas como tal, es el AGN. Sin embargo, el IPC es quien le transmite al AGN alguna novedad o lo que se tenga que trabajar en el momento, alguna colección o algún fondo documental, puesto todo bajo las leyes nacionales. Evitan la comercialización indebida porque es muy común ver que venden documentos históricos en la época y bueno, la salida ilegal del país, esto también aplica para cualquier obra patrimonial, puede ser alguna obra pictórica. Eh, el Estado, bueno, Bueno, ¿qué? son ejemplos de legislación lo que se ha ¿no? Como resumen para que ustedes tengan una orientación de lo que son los preceptos básicos y mínimos de las normas jurídicas que tienen que ver con documentación e información en Venezuela, ¿no? Sí, en Venezuela, por supuesto que, Hacemos miren, un resumen bastante sucinto de la información. los documentos y los archivos de interés histórico permanecen en poder de las entidades o personas que los poseen legítimamente. Esto lo comento porque la ley de archivos nacionales, que ahí le colocamos el artículo 4, dice los archivos y documentos de interés histórico que se refiere a este artículo pertenecen a las entidades políticas, eclesiásticas, culturales o personas privadas a quienes correspondan según la naturaleza de ellos o porque los haya adquirido legítimamente. Esto lo Sí. comentamos porque su naturaleza, o sea, por ejemplo, documentos administrativos de una institución eclesiástica, como son los archivos históricos diocesanos, son propiedad, por supuesto, de esa diócesis. De la iglesia. Sí, sí, y sí, de la iglesia, exacto. Su adquisición, por supuesto, algunas adquisiciones que sean legítimas, que haya una forma de comprobar esa propiedad o esa herencia, por ejemplo. Y tenemos también que el reconocimiento como patrimonio cultural no cambia su propiedad. Es muy importante. Lo que impone son ciertas responsabilidades legales sobre el cuidado y protección. Es decir, que sea Mantenimiento. exactamente, que sea el objeto sea mío, no quiere decir que yo lo puedo descuidar, al contrario, yo tengo que mantenerlo lo mejor posible. Eso es lo que indica.
sobre todo el Archivo General de la Nación, la Ley de Archivos Nacionales, por supuesto hay otros artículos pertinentes. Esto es una ley que recientemente eh, sustituye la de 1956. Fíjense que tuvimos muchos años con la misma ley de archivo que estaba bastante obsoleta, pero bueno, ya eso es un avance. Ahora vamos a qué es el Museo Sacro Arquidiocesano. Aquí, bueno, ya todos lo saben. Propósito, preservar, estudiar, difundir, poner valor el patrimonio cultural y religioso bajo su custodia. Ya sabemos, hemos trabajado ya esto de la evangelización a través del arte y la responsabilidad que tienen estas instituciones con todo lo que se resguarda. Eh, Esto lo colocamos y sabemos que los que conocen sobre eso, porque bueno, hay que estar atentos con todo lo que se resguarda. Este mensaje se los dejamos allí adjunto a las publicaciones para que ustedes lo puedan leer. Lo que quiero comentarles es que inicia con el arte, además de ser un testigo fidedigno de la belleza de la creación, es también un instrumento de evangelización. Fíjense qué hermoso lo que dice. En este discurso el Papa Francisco comenta justamente lo de que los pobres también tienen acceso a la belleza de Dios. Y es en aquel momento en que él le dio el pase a la Capilla Sistina a personas Así que no es. tenían, bueno, tanto No tenía hogar, sin recursos, no recursos. tenían hogar y además que, bueno, en esa situación no iban a hacer la gran cola que se hace para entrar al Vaticano, pero bueno, se tuvo la oportunidad y ese programa todavía existe y se mantiene muy hermoso y bueno, es un gran ejemplo. Es así. Como dice, fíjense que dice, los museos vaticanos son la casa de todos, sus puertas siempre están abiertas a todos, son testimonio de las aspiraciones artísticas y espirituales de la humanidad y de la búsqueda de la belleza suprema que encuentra su cumplimiento en Dios. O sea, hermoso. Con esto vamos a cerrar este video y ya nos quedaría un último, el número 4, para que podamos pues tener todas las clases de esta asignatura. Sabemos que hemos hecho, es mucha información, tratamos de condensarla y al mismo tiempo de tener un lenguaje bastante simple para que sea rápidamente Sea captado por usted, ¿no? comprensible. Comprensible, sí, porque sabemos que son como muchos detalles y muchas cosas. Bueno, cierro este video y seguimos entonces en el siguiente. Adiós.